Vale, bueno, soy Vanessa Paredes, vengo del ITACIL, del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Y bueno, os vamos a presentar este trabajo que bueno, lo hemos hecho de manera conjunta en dos unidades del área de desarrollo del ITACIL. Una unidad que nos dedicamos más a hacer el servicio técnico de mapas, teledetección, entre otras cosas, y otra unidad que son los que son el brazo ejecutor de la Consejería de Agricultura, que se dedican pues, al control de la PAC. ¿Vale? O sea, los que hacen el primer paso para el servicio técnico para el control de la PAC. Entonces, bueno, pues os voy a ver, paso con esto. Vale, no tengo láser, ¿no? Vale. Bueno, para poneros un poco en antecedentes del trabajo, en el ITACIL llevamos desde, bueno, pues gracias al programa de Copérnicos, al potencial que tienen las imágenes de Sentinel-2, pues en el 2014 nos embarcamos en un proyecto para mapear toda la región de Castilla y León. Y entonces, bueno, pues con efectos retroactivos tenemos mapas de cultivos y superficies naturales de toda la región desde 2011 hasta 2022. Es decir, que tenemos 12 años de rotaciones de cultivos que las publicamos en ese mapa que podéis ver. Y bueno, esto es el antecedente del trabajo. Tenemos esta capa de información. Bueno, pues este mapa lo podéis consultar en esa página web, en la cual hay un visor de datos, tenéis la descarga directa de mapas con buena resolución para imprimir y datos brutos de cada año. Podéis ver ahí un poco pues, lo que se puede ver, ¿no? La diferencia de cultivos. Y pues en estos momentos, en el estudio que os vamos a presentar, se hizo en el 2020. La clasificación, la leyenda que usamos eran 44 clases diferentes, de las cuales 34 eran cultivos. Entonces, partiendo de este antecedente, de este contexto, bueno, pues en 2018, y el primer estudio que se hizo fue en el 2019, nos embarcamos, gracias a este mapa, con mis compañeros de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, en el nuevo paradigma de los controles de ayudas de la PAC. Entonces, gracias a teniendo esta herramienta que teníamos en el ITACIL, pues ya podíamos detectar la primera identificación, ¿no? Identificar el cultivo, lo que el agricultor está declarando y lo que nosotros, gracias a la teledetección, estamos viendo. Entonces, bueno, esto es más complejo, se necesitan más cosas, pero bueno, esto era como un pilar para podernos meter en el nuevo paradigma. Estos son todos los tipos de ayudas, de regímenes de ayudas que tienen los agricultores, que pueden acceder. Y bueno, posiblemente destacar que en Castilla y León, en concreto, estamos en el sistema de gestión de controles de ayudas. Es propio, no está dentro del FEGA, creo que hay 4 comunidades que estamos con nuestro sistema propio. Entonces, bueno, pues nosotros a partir de 2010 se empezó a diseñar un modelo de datos, unas reglas para todas estas herramientas que teníamos, pues ver si cumplían los requisitos o no para obtener la ayuda de los agricultores. Entonces, bueno, pues en el 2019 hicimos un caso piloto en el cual solamente intervinieron 2 secciones agrarias comarcales, como podéis ver ahí en rojo, y solamente las ayudas de primer pilar, que habéis visto en la diapositiva anterior. En 2029 pretendimos extendernos un poco más para allá, dado el éxito que tuvimos en el 2019, y en 2021 ya nos embarcamos con todo el territorio. Bueno, lo que nos va a ayudar con el mapa van a ser unos markers. En concreto, para este estudio nos centramos en 2 tipos de markers. Uno de identificación, o sea, de compatibilidad de cultivos, o sea, que el cultivo que nosotros estamos viendo es compatible o es el mismo que lo que el declarante está declarando en su solicitud, y otro, la homogeneidad. Es decir, se supone que a priori el agricultor tiene que declarar un único cultivo por parcela, pero quizá nosotros estamos viendo que hay 2. Vale, esto lo que después, con el modelo de datos y unas reglas de elegibilidad, lo que vamos a hacer es, con un algoritmo más complejo de lo que parece a priori, pues es un sistema de semáforos. Es decir, esta declaración le damos un color rojo si no cumple, tenemos evidencias suficientes de que no cumple los requisitos, o un amarillo de que tenemos evidencias de que hay alguna incidencia, o bueno, no se da, o el rojo no se da, perdona, o uno blanco. En vez de rojo es blanco, porque queda mucho menos... es blanco, que no tenemos suficiente evidencia como para decir que no cumple, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este contexto, que os he comentado así un poco por encima, pues irrumpieron, en los últimos años, pues han irrumpido en el contexto de varias constelaciones con mejor resolución que Sentinel-2. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad a partir de Planet Labs, la empresa de Planet, de esta constelación tan maravillosa que tiene más de 150 nanosatélites pequeñitos que podéis ver que entran en una mano comparado con el gigantesco Sentinel-2, pues tuvimos la oportunidad de que nos cedieran unas imágenes
y hacer la misma clasificación que hacemos de mapa de cultivos, pero con las imágenes de Planet, para ver no solamente la repercusión en nuestro mapa de cultivos, a ver si mejorábamos con este rendimiento que tienen estas imágenes, sino con esta precisión y características, sino también en el impacto que tiene en el sistema de gestión de controles de ayuda. Cómo eso se traduce en la emisión de semáforos amarillos, es decir, en declaraciones que tienen alguna incidencia. Perdonad. Bueno, esto para poneros un poco en contexto, pues Planet es la diferencia que tenemos, ¿no?, de una imagen diaria con los unos satélites frente a pues, imágenes de Sentinel-2, Sentinel-8. Las especificaciones las podéis encontrar ahí. Deciros que lo que usamos no son las imágenes de PlanetScope, sino las Planet Fusion, que es una combinación, bueno, ahora os lo voy a enseñar, pero aquí también os muestro pues, un poco la diferencia que tiene, ¿no?, la resolución espacial de 10 metros de Sentinel-2 con la resolución espacial de Planet Fusion, que están a 3 metros. Entonces, bueno, esto ya a priori nos quiere decir que las parcelas pequeñas, a priori, algo vamos a mejorar, simplemente por poca intuición. Entonces, bueno, pues en este contexto que os he puesto tenemos dos objetivos, lo que os he dicho, el mapa, a ver cómo mejoramos con estas imágenes nuevas y evaluar el impacto que tiene el sistema de gestión de controles de ayuda de la PAC. Entonces, bueno, como la extensión de Castilla y León es tremenda, son más de 94.000 kilómetros cuadrados, era un esfuerzo de tiempo de procesado y todo, que para hacer una prueba pues era demasiado, entonces decidimos elegir una envolvente de tal manera que, bueno, dentro de la retícula que nos proponía la Planet, que abarcara todos los hábitats de Castilla y León y todas las clases de cultivos que tenemos en la leyenda. Entonces, pues pasamos desde zonas montañesas del norte de León, como podéis ver ahí en ese granul, en esos 9 tiles, hasta pues, zonas de la meseta de Castilla y León, pasando por zonas de regadío y zonas de secano, ¿vale?, para tener un poco toda la diversidad que tenemos en la región. Entonces, bueno, pues nos pasamos estas son las imágenes, un resumen de las imágenes que usamos en toda una campaña agrícola, como os he dicho, de 2020, es decir, empezamos cogiendo imágenes desde octubre de 2019 hasta junio, que acaba octubre, hasta septiembre, que acaba la campaña agrícola del 2020, y bueno, pues estas las diferencias de unas imágenes y de otras. 333 imágenes de Planet Fusion fueron usadas en este estudio frente a las 132 imágenes de Sentinel-2. Bueno, como ya sabéis, con las peculiaridades de Sentinel-2, de cobertura de imágenes, que bueno, para que os hagáis una idea, pues este año vamos como en torno a un 33% de imágenes útiles, libres de nubes, que podemos usar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era un poco la lucha, ¿no? ¿Quién va a ganar? Tenemos mayor resolución, 3 metros frente a 10, mayor resolución temporal, tenemos una imagen diaria que está combinada, ¿no?, con los nanosatélites, con imágenes de MODIS, Sentinel-2 y Landsat, pero tenemos un hándicap de Planet que es menor resolución espectral. Solamente tenemos 4 bandas frente a las 13 que nos ofrece Sentinel-2, de las cuales nosotros solamente estamos utilizando en la clasificación 7 bandas. Estas son las fechas de imágenes que tenemos. No utilizamos una imagen diaria porque el cometido de este estudio no era seguir la evolución fenológica, entonces elegimos una imagen cada 10 días. Y el algoritmo que hay por detrás del mapa de clasificación, bueno, pues está ampliamente documentada, así que os invito a meteros en la página web y podéis meteros ahí. Pero bueno, básicamente resumiros en que lo que utilizamos es una técnica muy básica del Machine Learning, unos árboles de decisión, el algoritmo 5.0, C5, y bueno, las declaraciones, el entrenamiento, los casos de entrenamiento los cogemos de las declaraciones de la PAC, ya que somos el brazo ejecutor de la Consejería de Agricultura y Ganadería, tenemos acceso a esos datos y bueno, podéis pensar, ya lo tenéis, ¿para qué hacéis un mapa? Bueno, solamente en este caso, en este estudio, solamente el 0,55% de toda la superficie entra en el entrenamiento. O sea, no entra ni el 1% de las declaraciones de la PAC. Entonces, bueno, pues esto, vamos ya a resultados. Os voy a mostrar un poquito los resultados que tenemos. Así a priori no veis nada, porque bueno, pues parece por los coloricos que le hemos dado muy iguales. Pero bueno, vamos a mostraros un poquito las imágenes, unas zonas, un zoom en distintas zonas de Castilla y León. Esto es una zona del Páramo de León, zona de regadío. El color naranja que podéis visualizar aquí es de maíz. Y entonces, bueno, pues podéis ver cómo con Planet Fusion tenemos una delimitación de las zonas geográficas de las parcelas muchísimo mejor. Podemos ver perfectamente la delimitación de los caminos. Y bueno, esto es evidente con la resolución temporal de la que estamos hablando. Esta es una zona de secano en la que predominan cereales, alfalfa.
Y lo mismo, podéis ver cómo se delimitan mejor las imágenes. 2 minutos. 2 minutos voy corriendo entonces. Aquí solamente esto es una zona de viñedo, podéis ver cómo se ven mejor. Y aquí una cosa que quería destacar es, si os dais cuenta, no tengo láser, en el pívot ese que es verde y morado, ahí estamos dándonos cuenta de un efecto que hemos detectado usando estas imágenes de Planet, y es el mayor ruido que tenemos. Es una clasificación basada a nivel de píxel. Entonces, utilizando Planet Fusion, lo que tenemos es un mayor ruido. Entonces, hay veces que el marcador que estamos usando para la PAC, que es de homogeneidad, que todo tenga el mismo cultivo, a veces nos está metiendo un ruido que no es real, sino que simplemente es pues, por afloramientos de humedad, afloramientos de roca, distinta nascencia del cultivo. O sea que, por ejemplo, pues, el cometido que tendría un estudio, por ejemplo, de zonificación de parcela para unidad de manejo, pues nos vendría muy bien, pero para este cometido, pues no, parece que no nos viene muy bien. Como ejemplo clarificatorio de esto es, en la parte de arriba tenemos una parcela de trigo, la verdad terreno lo veis allí, es una parcela de trigo. Sentinel-2 nos da este resultado y Planet Fusion, como podéis ver, tenemos mayor ruido y ahí nos está dando otro cultivo más. Entonces, claro, aquí cuando hacemos las reglas de elegibilidad hay que tener muy en cuenta, ¿no?, qué porcentaje de píxeles hay que tener en cuenta dentro de este modelo de datos, etc. Lo contrario pasa abajo, es una parcela de avena, Sentinel ve muy poquita avena, pero ahí, por ejemplo, en Planet Fusion, ahí nos está mejorando, es justo lo contrario. Entonces, ¿cómo se traduce esto en resultados? Primer objetivo que nos pusimos, en el mapa de cultivos, vale, aquí, como podéis ver, la precisión general, en términos generales, contando todas las clases de cultivos, son muy parecidas. Mejoramos, es que ni mejoramos, es que es muy parecido, no podemos decir que haya diferencia significativa. Entonces, bueno, pues con esto nos quedamos tan a gusto con nuestro Sentinel-2. El otro objetivo que teníamos, que era qué impacto tiene esto en las ayudas de la PAC, en el sistema de gestión y control de ayudas de la PAC. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, mis compañeros de Litacil que llevan este tema, han hecho por cada una de las ayudas de la PAC, han visto los resultados de emisión de semáforos amarillos, acordaros que era aquellas parcelas que tienen o declaraciones que tienen alguna incidencia, con un set de imágenes y con otro set de imágenes. Entonces, bueno, bla, 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 bla. Esto es un poco el resumen de la tabla. Lo hemos dividido por el tamaño de parcela, porque claro, que era muy importante, ¿os acordáis de la imagen que os he puesto antes? Aquí, cuando tenemos un tamaño de parcela de menor de 0,2 hectáreas, vemos que la emisión de semáforos amarillos es mucho menos que un Planet con esto, lo que implica una carga de trabajo administrativa posterior pues muchísimo más óptima, ¿no? Esto es un poco el resumen. El semáforo de amarillo se reduce en cuanto a número de declaraciones en un 24 y en cuanto a superficie un 25. Bueno, el problema que tenemos es que, bueno, esto lo he copiado por ahí para que veáis un poco lo que podéis tener con Planet y no con... Hay, por ejemplo, un marcador que indican que intentamos registrar las siegas de, por ejemplo, la alfalfa. Pues, por ejemplo, en este gráfico con Sentinel-2 perderíamos ese evento y con el otro no, por la temporalidad, claro está. Y, bueno, como conclusiones finales es eso, lo que os he dicho. En términos generales, las métricas de precisión en ambas clasificaciones muestran valores muy similares. Sí que es cierto que utilizando Planet Fusion, pues pequeños temas que tenemos pendientes y que siempre son como la piedra que nos encontramos en el sistema de gestión de ayudas, que son parcelas pequeñas y cultivos leñosos abandonados, pues con Planet Fusion ahí tenemos un gran aliado, ¿no? En el otro objetivo que teníamos, el resultado es lo que os he dicho, reducción significativa de la emisión de semáforos. Pese a esto, hay que tener en cuenta otras cosas para determinar que un expediente se paraliza o no se paraliza. Esto, bueno, no voy a entrar en detalle porque la ponente que va a continuación va a explicar esto mejor. Entonces, nuestra conclusión general es que esto ya es el lado negativo que pongo, ¿no? Positivo por Planet Fusion muy bien, pero en este caso nosotros, en estos momentos, en nuestro flujo de trabajo, los beneficios no nos compensan, pues, ni por el esfuerzo que hay que realizar, ni por el tema económico que supondría pasar a todo el flujo de trabajo, pasarlo de Sentinel-2 a Planet Fusion. Y nada más. Muchas gracias. La iba a castigar porque se ha pasado del tiempo, pero ha dicho algo que es muy importante, que, vamos, a mí me parece que es muy, muy, muy importante desde un punto de vista operativo, y es el hecho de que muchas veces confundimos exactitud con resolución espacial. Resolución espacial es que podemos ver elementos con mayor resolución, elementos más pequeños, pero eso no implica
mayor exactitud ni mayor precisión, que es otro concepto completamente distinto cuando hablamos a nivel de recinto. Entonces, como digo, la iba a castigar, pero como ha hecho una cosa tan interesante, creo que tiene una pregunta. Sí, enhorabuena por la presentación. Gracias. Quería comentar, efectivamente, siempre hay que valorar cuál es el coste económico de ir a un tipo de resolución inferior y lo que podemos tener ahora mismo con Sentinel-2, ¿no? Al hilo de eso, me gustaría después hablar contigo la posibilidad de poder utilizar, por ejemplo, algoritmos de superresolución. Yo soy Isabel Goñi de Tracasa y tenemos un producto que se llama SenX4, que lo que te permite es llevar Sentinel de 10 a 2,5. Igual podría ser, pues se podría analizar la usabilidad de este algoritmo ahí. Hablaremos después, entonces. Vale, gracias. Y exploraremos ese tema. El tema económico me has preguntado, creo, ¿verdad? Es que es un tema peleagudo, porque claro, esto es, bueno, ya en el paper, que el trabajo que mandamos, algún revisor nos lo comentó, y claro, es que es un tema muy peleagudo porque ni es el cometido del trabajo, ni la extensión teníamos para abordar esto, y tampoco nos parece muy ético, ¿no?, hablar de tema económico. Simplemente que en nuestro caso, mira, haceros una idea, en Castilla y León las ayudas mueven 1.000 millones de euros, y solo en Castilla y León. El coste que nos suponía afrontar las imágenes de Planet es que no era asumible. Entonces, pero al final lo que beneficia de la reducción de semáforos amarillos es un porcentaje que puede ser asumible por la siguiente fase. Esta es la fase automática, pero luego está la fase que os hablará luego, creo, la siguiente ponente, que es la de juicio experto. Entonces, ese beneficio que nos da Planet Fusion, utilizando Sentinel-2, lo vamos a resolver en el juicio experto. Entonces, no nos compensa. Gracias.